Amén. Vamos a hablar sobre los temperamentos. El tema de hoy es el poder de Dios sobre nuestro temperamento. Génesis capítulo 2, versículo 8. El tema es el poder de Dios sobre nuestro temperamento. Vamos a hablar del hombre en el huerto. Génesis capítulo 2, 8. Nos ponemos de pie como reverencia a la palabra del Señor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Tome asiento. Edén, el huerto de Edén significa lugar de placer. ¿Qué significa el huerto de Edén? Lugar de placer. Dios no hizo al hombre Dios para que él sufriera, no, sino que hizo un huerto y en él colocó al hombre. ¿Y sabe cómo lo colocó al hombre en ese huerto? Como virrey lo colocó, como virrey del Edén, para gobernar sobre todo lo creado. Mire cómo Dios lo puso al hombre. Aleluya. En Génesis capítulo 2, versículo 10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Escuche, desde ese momento ya estaba profetizando que algo en el hombre se iba a dividir en 4. Cuando el hombre fue expulsado del huerto, al multiplicarse y diseminarse por toda la tierra, se formaron 4 razas. La raza blanca, la raza negra, la raza roja, la raza amarilla. Amén. También se produjo una mezcla entre estas razas. Así como hay 4 razas notorias en la humanidad y hay una mezcla de las mismas, así hay también 4 temperamentos. Aleluya. Entre los 4 temperamentos también hay mezclas de los 4, pero normalmente prevalecen 2 sobre cada persona. Los 4 temperamentos son sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. En la antigüedad, los médicos griegos, llamados Hipócrates y Galeno, después de mucho tiempo de estudio, estos hombres eran apasionados por la medicina, llegaron a la conclusión que las personas, en cada persona, referente a los estudios que ellos hacían, salieron estos tipos de temperamentos que estábamos hablando: los sanguíneos, los coléricos, los flemáticos, los melancólicos. El temperamento de cada uno es lo que más influye con su personalidad. El temperamento, a diferencia del carácter, porque el temperamento es muy diferente al carácter. El carácter se forma a través del aprendizaje y las distintas influencias externas de las personas. O sea, cómo fue criado el niño, si tuvo papá, no tuvo mamá, etcétera, etcétera. Mientras que el temperamento es distinto porque ya es parte de nuestra herencia por los genes. Amén. Entonces el temperamento es muy diferente que el carácter. Aleluya. Estos hombres apasionados por la medicina como Hipócrates creó, mire, este hombre es muy importante en la ciencia médica porque él creó el juramento hipocrático en el año 460 a.C. Aleluya. Con esos principios éticos que van a ver por el enfermo.
De ahí sale, mire, de este médico. Hipócrates también decía que como era un médico apasionado, estudiaba la mente, estudiaba también sobre los casos de obesidad, y decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. De él sale esa frase, mire. Entonces, estos médicos estudiosos decían que el hombre, por lo general, hay hombres y mujeres que tienen dos clases de temperamento, como una mezcla, así como las razas. A veces el blanco se casa con el negro y hacen una mezcla, ¿no es cierto? Así. Es importante saber qué temperamento predomina en usted y en mí. Aleluya. Pero sobre todo, cómo puede ser modulados por Dios a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que alinea nuestro temperamento al propósito de Dios. Es que solamente con el poder del Espíritu Santo podemos alinearnos al propósito de Dios. Y el poder del Espíritu Santo es el que nos modula para hacer lo correcto, para poder controlar nuestro temperamento. A su nombre. Diga, el Espíritu Santo predomina sobre mí y me alineará a su propósito. Leamos la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estos ríos de agua viva de los que hablan la Escritura intersectan nuestro temperamento y nuestro carácter. Por eso es necesario ser llenos del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Porque gracias al Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, podemos controlar nuestro temperamento. Aleluya. Porque el Espíritu Santo te intersecta y te dice: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya no puedes responder como antes tú respondías. Entonces como que tú querías hacer algo, pero algo te intersectó y te dice: no lo hagas. Es el Espíritu Santo de Dios. El temperamento es lo que somos, lo que se hereda, lo que heredó de su papá y su mamá, es que el temperamento. Aleluya. El carácter es muy diferente. El carácter son las características externas, educable, lo que recibió en la escuela, lo que recibió en su casa, susceptible, que usted le vio llorar a la mamá, que usted le vio al papá tomar, etcétera, etcétera. Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Dígale al que está al lado suyo: Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. El Señor está interesado en eso, en formar nuestro carácter como el de Cristo. En eso está interesado el Señor. El Señor no está interesado que usted hable más lengua, que Dios lo utilice siendo como un buen expositor de la palabra. No, Dios está interesado, alabado sea el nombre del Señor, que usted obtenga el carácter de Cristo. A su nombre. Algunas cosas Dios permite que sucedan en nuestro vivir diario para moldear nuestro carácter. Hay muchos procesos que Dios los permite dolorosos, procesos muchas veces en las finanzas. Dios permite muchas situaciones en nuestras vidas, no para mal, sino porque es necesario moldearnos.
a su nombre. Porque Él tiene que moldear nuestro carácter. Fue Dios, escuche, fue Dios quien eligió a nuestros padres, de los cuales heredamos los genes que poseemos, tanto el predominante como sus combinaciones, porque somos una combinación de mamá y de papá, por lo cual debemos darles gracias a Dios por ellos y no renegar de lo que somos. Porque yo he escuchado muchas frases en momentos de consejería que ellos dicen: ay, es que por culpa de mi madre que tiene ese carácter, por culpa de ella yo soy así. Y usted inclusive también ha de haber escuchado diferentes frases parecidas. Pero nosotros debemos aprender a darle gracias a Dios por todo. Y por eso es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso no podemos conquistar el Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda. Aleluya. Nos ayuda a controlar nuestros temperamentos. Si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, muchos de los que estuviéramos aquí no estuviéramos. Amén. Lo que debemos hacer es creer en Cristo, como dice la Escritura, que si creemos, correrá dentro de nosotros, fluirá ríos de agua viva en nosotros. Vamos a ver las características de un temperamento sanguíneo. Usted analice cada característica y si se identifica con ese temperamento sanguíneo. Y vamos a dar también ejemplos bíblicos de aquellos hombres y mujeres de Dios que tuvieron diferentes temperamentos, amén. Y cómo Dios al final les dio la victoria. Porque con la ayuda de Dios vamos a poder vencer muchas cosas. Vamos a poder vencernos a nosotros mismos. Amén. Una característica de un temperamento sanguíneo, que es una fortaleza, son personas en las que predomina su personalidad, son extrovertidas y activas. Son personas en las que predomina una personalidad extrovertida y activa. Segundo, reaccionan rápidamente, fuertemente ante estímulos exteriores. Por ejemplo, un cumplido, una reacción rápida. Una ofensa, ellos reaccionan rápido. ¿Qué me dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Ah? Cuidado, ¿sí? Aleluya. Una persona que tiene un temperamento sanguíneo tiene un espíritu divertido, es contagioso a los demás. Dice que me cae bien la hermana porque ella me hace reír. Es que andar con el hermano, yo cuando ando con el hermano me paso riendo. Esos son los sanguíneos. Los sanguíneos también, los que tienen este temperamento sanguíneo, son muy comunicativos. Se pasan hablando, conversando, son conversones. Se les hace fácil dialogar con cualquier persona o entablar una conversación con alguien. ¿Sí? Aleluya. Ya. El eslogan de ellos o la frase de ellos es gozar la vida. Eso es gozarse la vida. Les gustan las cosas prácticas, los que tienen temperamento sanguíneo, les gustan las cosas prácticas, rápidas y sin complicaciones. Usted esta predicación la puede encontrar también en YouTube, en nuestro canal, porque veo que algunos no alcanzan a notar. Ahí usted va a encontrar esta predicación, amén. Las debilidades de aquellos que tienen este temperamento sanguíneo, vamos a ver las debilidades, son desordenados, les cuesta organizarse, toman decisiones basadas en emociones porque son impulsivos. Escuche, por lo general, estos que tienen el temperamento sanguíneo son impulsivos. Abandonan rápidamente lo que le emocionó anteriormente. Pasó algo y abandonan eso. Más o menos cuando la pastora dice algo y no le gustó, ya no quiere venir a dirigir, ya no quiere cantar. Aleluya.
Vamos a dar un ejemplo bíblico en este momento de un hombre de Dios. El apóstol Pedro era un hombre de Dios, pero tenía el temperamento sanguíneo. Pedrito tenía el temperamento sanguíneo. Leamos la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 27-28. Hay muchos ejemplos, pero como quiero terminar con el tema, solo he cogido unos que otros ejemplos prácticos. Amén. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas, y serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. ¿Se dan cuenta? Ya estaba profetizado, hermano, desde el libro de Isaías, que iban a herir al pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en el libro de San Marcos, ahí mismo leamos ahora el 29, San Marcos capítulo 14, ahí mismo, versículos 29 y 31. Entonces Pedro le dijo: aunque todo se escandalice, yo no. ¿Se dan cuenta que Pedro es impulsivo? Bien sanguíneo. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, insistía y decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Oiga, y es que el sanguíneo, como es impulsivo, es contagioso. Entonces toditos se contagiaron de los discípulos y también decía lo mismo que decía Pedro: nosotros daremos hasta la vida por ti, Señor. No te dejaremos solo. Aleluya. Pero Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que era necesario que se cumpliese lo que estaba profetizado por Isaías, porque él tenía que morir crucificado, pero al tercer día resucitaría, y que iba a ir a verlos a Galilea, porque ahí era el encuentro. Después de que Jesús resucitara, el encuentro de Jesús con sus discípulos era en Galilea. Pero Pedro, con su temperamento sanguíneo, refutó las palabras del mismo Jesús, aunque con buenas intenciones, pero refutó. Y al refutarlo, era como que estuviera dudando de sus palabras, pues Jesús ya había dado esta afirmación que él iba a morir y que resucitaría al tercer día. Y él es Dios y no estaba mintiendo. Es que también el sanguíneo es emocionalista. Así lo declaró el Señor Jesús, que todo eso se tenía que cumplir. Pedro se dejó llevar por sus emociones al afirmar que él no lo negaría. No, Señor, yo no te voy a negar. Y los otros discípulos: nosotros tampoco, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe lo que llegó a decir Pedro? Que si tenía que él morir y si era necesario, él lo haría. Es que cuando nosotros nos llenamos de emociones y no somos guiados por el Espíritu Santo, no permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestros temperamentos, a veces nos comportamos como Pedro. A mí muchas personas me han dicho: pastora, yo estoy agradecido con usted me ha ayudado tanto, yo nunca la abandonaré, yo voy a estar fiel con usted, pastora. Y les soy sincera, la mayoría de esas personas ya me han abandonado. ¿No es cierto, pastor? Son los temperamentos sanguíneos, ¿ya? Se dejan llevar por sus emociones, son impulsivos.
¿Por qué el Espíritu Santo me dio este tema? Porque nosotros que queremos servir a Dios tenemos que alinearnos al propósito de Dios, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer las obras bien, lo que a Dios le agrade de una manera con excelencia. Porque si no vamos a estar como Pedro, cometiendo errores. Amén. El temperamento sanguíneo es muy impulsivo, pero suele ser bien encaminado cuando tiene un buen líder a seguir. Cuando tiene un buen líder a seguir, este temperamento sanguíneo, como el de Pedro, se convierte en algo sorprendente. Escuche, Pedro tuvo un buen líder que era Jesús, y Jesús lo encaminó a Pedro, y Pedro fue restaurado. Dígale al que está al lado suyo, Pedro fue restaurado. Es que ahora ya no quieren restaurarse. ¿Sabe por qué da miedo ahora? La mayoría de los líderes o creyentes tienen un temor a restaurarse. ¿Qué le voy a yo contar a la pastora que me caí, que hice esto? No, dice, no, yo no le voy a contar nada. Y ahí están calladitos, ahí guardado eso. Y el líder, los que quieren tener un ministerio, los que quieren servir a Dios, tienen que hablar, y si es necesario sentarse por un tiempo, sentarse, pero tienen que ser sinceros primeramente con Dios y con sus pastores, porque yo no lo puedo ver qué está haciendo usted en su casa. Dios sí, porque los ojos del Roy están en todo lugar, les está observando, pero yo no. Entonces usted tiene que acercarse a sus pastores: pastora, hice esto, hice aquello, yo me arrepiento de corazón, ayúdeme a restaurarme. Porque Pedro fue restaurado por el Señor Jesucristo. Aquel que negó 3 veces a Jesús, después fue usado, después de ser restaurado, fue usado para que 3,000 personas aceptaran a Cristo en su primer discurso. ¿Se dan cuenta? Después de la restauración, cómo Dios lo utilizó a Pedro. Ay, ¿quién iba a creer si Pedro lo negó? No, yo no conozco al maestro. No, yo no andaba con él. No, pero si tú vistes igual que él. No. Tú hablas igual que él. No, yo no tengo nada que ver con él. ¿Ah? Y después de ser restaurado, ay, es que me da vergüenza contar. Va a tener que restaurarse, va a tener que confesar sus pecados, va a tener que dejarse guiar o ayudar por una persona para que usted se pueda levantar. Tiene que buscar a alguien espiritual. No puede ir a la vecina de la esquina o a la amiguita que usted tiene que le va a visitar a su casa. No, tiene que ser alguien espiritual. Amén. Que le diga, vamos a ayunar, vamos a orar, tú te vas a levantar. Mire, yo me quedé sorprendida. Si usted ya en casa, usted lo vuelve a analizar este estudio y se vuelve ¿cómo le explico? Se vuelve a profundizar más. Usted se va a dar cuenta de esta fantástica restauración de Pedro. 3,000 almas en un discurso después de ser restaurado. Y que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¡Wow! A la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pedro, el que le lo negó al Señor. ¿Se dan cuenta? Pero es necesario restaurarse. Aleluya. Es necesario hablar. No es que me da vergüenza, pues es verdad que el pecado avergüenza. Es verdad que la conciencia te ataca, la mente te ataca. Eso es tremendo. Eso, y es de valientes levantarse después de una caída. Yo admiro aquí a muchas personas que han caído y que se están levantando. Yo los admiro porque no es fácil y no cualquiera lo puede hacer. Pero es necesario ser sincero con Dios y sus pastores. Es necesario pedir ayuda y no quedarse ahí. Amén. Ahora vamos a ver el temperamento colérico. Aleluya. El temperamento colérico.
Vamos a ver las fortalezas del temperamento colérico. Mire, los que tienen este temperamento colérico están siempre pensando en hacer cosas. No paran. Siempre están haciendo una, otra cosa. Y por lo general siempre se mantienen ocupados. Esos son los que tienen el temperamento colérico, esas son las fortalezas. Le gusta todo tener bajo control, todo en un orden. Aleluya. Trabajan compulsivamente. Mientras que el sanguíneo nació para disfrutar, vuelta. El colérico nació para trabajar. El colérico es exigente con las personas y consigo misma. El colérico, el que tiene el temperamento colérico, también tiene una voluntad apasionada y perseverante cuando se plantea un objetivo. Dice, yo lo hago porque lo hago. Ese es el que tiene el temperamento colérico. Aleluya. Las debilidades del temperamento colérico. Ya vimos las fortalezas, ahora vamos a ver las debilidades. Adicción al trabajo. Ambición desmedida. Mandones, despectivos, manipuladores, controladores. Siempre están monitoreando no solo de lo de ellos, sino también lo de los demás. Se sienten heridos si sus logros no son reconocidos en público. Aleluya. Ese es el que tiene el temperamento colérico. Vamos a ver un ejemplo bíblico de aquellos que tienen este temperamento colérico, uno de tantos. Y para eso los invito a leer en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 39. Tiene como tema, Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, al cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me dejes servir sola? Dile que me ayude. Hasta ahí. La Biblia deja una radiografía de una persona colérica. Yo le hago una pregunta en esta hora. Si el Señor Jesucristo llegara a su casa a dar un discipulado, ¿usted qué haría? ¿Qué haría usted si nuestro Señor Jesucristo visitara su casa y le diera un discipulado? ¿Qué haría usted? Haría lo mismo que María hizo, ¿no es cierto? María eligió aprovechar esa gran oportunidad de escuchar a Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Hay gente que no sabe descansar. Hay momentos que hay que aprender a descansar en Dios. Dice la palabra que Dios hizo la creación ¿en cuántos días? Y el último día, ¿qué hizo? Y decía también que hasta el buey tenía que descansar. ¿Cuánto más el hombre? Mientras que Marta estaba pendiente
de lo que hacía María. Y ahí está la evidencia de las características de aquellos que tienen el temperamento colérico. Jesús le dijo a Marta, ahí mismo donde estamos leyendo, Jesús le dijo a Marta en el versículo 41, Marta, Marta, afanada, como diciendo colérica, tienes que aprender que hay tiempo para todo. Tienes que establecer prioridades. En otras palabras, eso le estaba diciendo el maestro a Marta. Voy a leerlo acá. Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido. Por eso es que usted tiene que venir a los discipulados. Por eso es que usted tiene que venir a los discipulados. Tiene que escoger la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Vengo a decirte hoy de parte de Dios que el problema no es trabajar. No, ese no es el problema. Pero sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos regule nuestro temperamento y lo utilicemos para bien según su propósito. Porque hay que darle tiempo a Dios. Dios es nuestra prioridad. Aleluya. Y yo le aseguro que si usted pide la ayuda del Espíritu Santo, oiga, usted va a tener tiempo de trabajar, usted va a tener tiempo para congregarse, usted va a tener tiempo para estar en familia. A su nombre. Y eso lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Sigamos ahora. El temperamento melancólico. Aleluya. Vamos a ver la fortaleza del temperamento melancólico. Es como su nombre lo indica. Una persona muy propensa hacia el área emocional. Le afecta todo. Si no la saludan, le afectó. Si no le dieron mucho, le afectó. Si le dio poco, le afectó. Estas personas con el temperamento melancólico son excesivamente reflexivos. Ay, pero los melancólicos tienen una perfecta memoria de eventos, detalles, durante un largo periodo y tiempo. ¿Te acuerdas que tú me hiciste eso en el año 2015? Y vuelta me lo estás haciendo. Es que yo no me olvido cuando tú me hiciste aquello y aquello en tal fecha. Para que mejor me entienda, le doy ese ejemplo. Amén. Los que tienen este temperamento melancólico son muy organizados, anotan todo. Son sensibles, ricos interiormente, tiernos, son quietos, sumisos. Ahora vamos a ver las debilidades. Ya estamos viendo las fortalezas, ahora vamos a ver las debilidades. Son personas que aman la soledad. Los melancólicos aman la soledad. A ellos no les gusta salir. A ellos les gusta estar en el cuarto encerrado, ahí están bien ellos contentos. O están viendo televisión, escuchando algo, o están durmiendo. Aleluya. Son personas que aman la soledad. Tienen disposición a la tristeza. Ay, por todo se deprime. Ay, si viste lo que dijeron. Ay, el problema no es con ellos, es con otras personas y están llorando por la otra persona. Y llora, es que me da pena, lloran y lloran y lloran. Amén. Su estilo de vida suele ser muy reservado, son bien reservados. Tienden a la depresión, siempre andan deprimidos. Y por lo general, aquellos que tienen este temperamento melancólico son pesimistas.
Les gusta dar la imagen del sufrido. ¿Y qué te pasa? Ay, es que tengo problemas. ¿Y cuál es tu problema? Ay, que mi esposo llegó tarde. Tenía que llegar a las 5 y llegó a las 6. Aleluya. Les gusta dar esa imagen de sufridos. ¿Qué te pasa? Es que estoy ayunando 2, 3 días. Es que la pastora nos mandó a ayunar. Aleluya. O sea, estos que tienen esta clase de temperamento, les gusta dar esa imagen de sufridos, de tristes. Son hipocondríacos también. Son orgullosos, egocéntricos. Son personas que difícilmente llegan a ocupar cargos de liderazgo. No pueden ocupar cargos de liderazgo debido a la parte de la debilidad de su carácter, porque desisten con facilidad de sus proyectos personales. Ellos no pueden, los melancólicos no pueden llevar un liderazgo. Aleluya. Vamos a ver un ejemplo bíblico del temperamento melancólico. Jueces, capítulo 6, versículo 12 al 13. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, mire cómo le responde Gedeón. Estamos hablando del temperamento melancólico, ¿no? Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Aleluya. Escuche, Gedeón estaba solo, aislado, igual que un melancólico, cuando se le apareció el ángel de Jehová. ¿Y qué le dijo el ángel de Jehová? Varón esforzado y valiente. Le está hablando el ángel y él dice: ay, el Señor nos ha abandonado, nos ha desamparado, nos ha dejado ahí a los madianitas. Así es el melancólico. Yo escuchaba una frase que mi pastora decía: están haciendo teatro. Aleluya. ¿Sí? Ahí mismo en Jueces 6:14. Jueces 6:14 y 15, ahí mismo. Mirándole Jehová le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire, le hace una pregunta. ¿No te estoy enviando yo? No tienes que tener mi confianza en mí. Yo te estoy enviando. Entonces respondió, mire cómo responde: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ahí está el pesimismo de Gedeón, porque los melancólicos son pesimistas, negativos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 26 de ahí mismo de Jueces dice: mire lo que Dios le envió a hacer a Gedeón: y edificar altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo, los melancólicos son temerosos, tienen miedo, mas temiendo hacerlo de día,
por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Tampoco, escuche, tampoco es que Gedeón era pobre. Gedeón no era pobre. Pues el ángel del Señor le había mandado a sacrificar uno de sus toros que él tenía. Pero él dice que él no quería hacer, no, yo solo no voy a sacrificar el toro. Y de noche, no, yo me voy a llevar a 10 de mis siervos que me ayuden, que me acompañen. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía una actitud pesimista, que estaba predominando en ese momento su carácter. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Esos son los melancólicos. Ahora vamos a estudiar los flemáticos. ¿Cuáles son las fortalezas de los flemáticos? Los flemáticos son personas que se esmeran en su trabajo. Buenos trabajadores son los flemáticos. Los flemáticos son perfeccionistas, detallistas, haciendo todas las cosas bien hechas. Los flemáticos no se dejan afectar por las opiniones externas, no son rencorosos, son calmados, ven las cosas de diferentes ángulos. Ahora vamos a ver las debilidades, aleluya, de los flemáticos. Rara vez manifiesta sus emociones. Es pasivo e indiferente y se acomoda a las circunstancias de forma farisaica y egoísta. Ay, Dios mío, se me salió. No tienen confianza. Le cuesta confiar aún en Dios. Es pesimista, temeroso, se aflige, se preocupa con facilidad. Ahora vamos a ver un ejemplo de este temperamento flemático. Génesis capítulo 16, versículo 1 al 2. Aleluya. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. ¿Y qué hizo Abraham? Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Qué fue Abraham ahí? Pasivo. Y se acomodó a las circunstancias. No rehusó a la petición de Sarai. Aleluya. Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis 12, 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Recién se da cuenta que la mujer era de hermoso aspecto. Sigamos. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham tuvo temor de ser muerto en Egipto por causa de Sara. Por esto mintió al rey de Egipto diciendo que ella era su hermana. Ahí vemos que resalta en el versículo 11, dice: ahora conozco. En el versículo 11, vea que ahí resalta que eres una mujer hermosa de aspecto. Detonando, escuche bien, ¿por qué me refiero mucho a este versículo? Porque está denotando que no era muy expresivo Abraham. En ese momento, por la circunstancia, por lo que estaba pasando, le dice a su esposa:
que era de hermoso parecer. Vemos a Abraham que no era muy expresivo. Y esta es una característica del temperamento flemático. Aleluya. La buena noticia que te traigo es que este Abraham que vemos temiendo, dudando, llegó a ser el padre de la fe. Sí me hago entender, es que con la ayuda de Dios, hermano, con la ayuda del precioso Espíritu Santo, vamos a vencer todos esos miedos, vamos a vencer muchas cosas que a Dios no le agrada. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Hay cosas que a Dios no le agrada de usted y de mí. Y tenemos que trabajar en eso. Amén. Tenemos que despojarnos. Aleluya. No importa lo que hayamos sido, no importa lo que hayamos hecho. Dios anhela que dejemos que ese río de agua viva nos transforme. Porque el único que puede transformarnos es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros, si usted y yo le permitimos. Amén. Entonces hemos estudiado en esta hermosa tarde los 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Ahora Dios permitió que estudiemos estos temperamentos para sacar victoria de esto, porque usted y yo vamos a vencer todo eso. Y vamos a ser hombres y mujeres no guiados por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, ni por nuestras emociones, sino vamos a ser guiados por el dulce Espíritu Santo de Dios. Dios quiere levantar una nueva generación, hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, mujeres de Dios donde fluyan los ríos de agua viva. Amén. Póngase de pie, iglesia. Yo te invito a orar en esta hora. Amén. Alza tus manitos a los cielos, vamos a orar en esta preciosa tarde, porque vamos a sacar victoria sobre esta enseñanza. Dios nos ha enseñado mucho en este día. Y si ellos pudieron, aleluya, ser restaurados, aleluya, pudieron vencer, pudieron ser hombres victoriosos como Abraham después fue el hombre de fe, también usted y yo podemos hacer lo mismo. Dios puede hacer cosas maravillosas en nosotros, si usted y yo le permitimos en esta tarde. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Oro en esta hora en el nombre de Jesús, para que el río del Espíritu Santo comience a transformar nuestros 4 temperamentos, que encontremos nuestras fortalezas, porque Dios tiene un propósito para con nosotros. Dios quiere que usemos las fortalezas de nuestro carácter para bien. Señor, ayúdanos a no renegar de lo que tú nos has dado, aún en las debilidades de nuestro temperamento. Señor, tú puedes transformar y permitirlas usar para trabajar en el propósito por lo cual tú nos creaste, aquello que tú nos has enviado a hacer, predicar tu evangelio, Señor. Pero debemos cambiar nuestros temperamentos, ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Señor, inúndanos con tu poder, inúndanos con tu presencia, oh Señor, para poder ser lo que tú quieres que seamos, un canal de bendición para otros, como fue Pedro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor. Permite, Señor, en esta hora que haya un cambio interno en nosotros, una transformación directa del cielo a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo.